cito también a él, como todas las personas que han pasado por esta mesa, se ha empeñado. Y bueno, voy a dar unas cuantas notas biográficas y bibliográficas de José Antonio. Lo que pasa es que yo creo que en este caso, ahora mismo lo que él más le importa, aparte de sus libros, evidentemente, es el proyecto de la Universidad de Padres, que además es, bueno, creo que le está comiendo la vida, pero es una tarea en la que ha emprendido una labor importantísima. Tiene una página web que podéis entrar, muy interesante, y es ahora mismo su proyecto vital. José Antonio Marina es catedrático excedente de filosofía en el Instituto Madrileño de la Cabrera y doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia. Es una de las personas que además contribuyó en otro sello editorial que no es del Grupo Planeta, pero contribuyó muy importantemente a divulgar la filosofía. Su libro Elogio y refutación del ingenio tuvo el premio Anagrama de ensayo y después tiene bastantes premios más por el resto de su obra filosófica. Y después tiene la otra faceta de educador, en el que también tiene una cantidad de obras importantes y un proyecto que afortunadamente publicará en la editorial Ariel basándose en la experiencia de la Universidad de Padres sobre educación. Yo quiero resaltar en él también otro proyecto importante que tiene aquí en Andalucía, que es el Observatorio de la Lectura. Él lo preside los estudios que hacen y, como todo va relacionado, pues en realidad lo que ellos observan del panorama de la lectura en Andalucía tiene mucho que ver con la educación. El título que nos dio de su conferencia se llama La educación del talento, pero bueno, venís a oír a José Antonio. Tienes la palabra. Gracias, Ana, por la presentación. A mí me encanta hablar con profesores. Para empezar diciendo que yo soy un optimista educativo, porque además creo que hay dos situaciones vitales en que tienen que ser estructuralmente optimistas, que es la situación de padre y la situación de docente, porque si no somos optimistas, mejor que nos dediquemos a otra cosa. Y casi todo lo que yo he aprendido sobre educación lo he aprendido de animales, y no es porque haya tenido profesores animales en la facultad, porque yo llegué a la pedagogía por otro lado, sino por tres anécdotas. La primera es una anécdota, recuerdo, de un profesor de pedagogía americano. Entró y dijo a sus alumnos: miren ustedes, he dedicado este verano a enseñar a hablar a mi perro. Está ahí fuera, entonces si ustedes quieren, le digo que pase y que les haga una demostración. Los alumnos aplaudieron con entusiasmo, entonces el profesor salió, introdujo al perro, el perro se sentó delante del estrado. Pasaron 5 minutos, el perro no dijo nada. Pasaron 10 minutos, el perro no dijo nada, y ya un alumno se levantó y dijo: señor profesor, su perro no habla. Y el profesor dijo: bueno, esto les va a servir mucho para su profesión. Yo he dicho que he enseñado a hablar a mi perro, no que mi perro haya aprendido. Bueno, tenía razón antes Francisco al decir: el aprendizaje se da siempre por parte del alumno. Eso es siempre en primera persona. En último término, el acto de aprender es un acto personal e intransferible. Aprende el alumno y si no, pues no podemos hacer nada. El segundo ejemplo era de un caballo. En los años 20 apareció en Berlín un tal profesor von Osten diciendo que había enseñado las 4 reglas aritméticas a un caballo, que ha pasado a los libros de psicología como Hans el Listo. Y que entonces pedía al Instituto de Ciencias de Berlín que investigara el caso. El procedimiento que seguía el profesor von Osten es que enseñaba al caballo una hoja donde estaba el problema que tenía que resolver, 7 por 7. Y después le enseñaba
varias cartulinas, en una estaba la respuesta verdadera y en las otras eran respuestas falsas. Entonces, cuando llegaba la respuesta verdadera, el caballo daba con la pata en el suelo. En presencia del profesor von Osten, en ausencia del profesor von Osten, y por fin los miembros del Instituto de Berlín dieron un informe que se notaba que estaban muy cabreados, diciendo: no creemos que el caballo, no creemos que Hans haya aprendido las 4 reglas aritméticas, pero se comporta como si lo hubiera aprendido. El único que debía estar más molesto que los demás, que fue el profesor Funks, que también ha pasado a la historia solamente por esto, siguió estudiando el asunto y por fin descubrió qué es lo que había pasado. Porque en un momento en que durante la prueba él estaba enseñando a Hans las cartulinas con las soluciones sin saber si le estaba dando la solución buena o la solución mala, entonces Hans no dio pata con bola, se desconcertó, se puso nerviosísimo, y entonces el profesor Funks descubrió que es verdad que había aprendido algo, no a sumar, a restar y a multiplicar, sino a percibir algo que hacía, o algún olor, porque es o alguna actitud o algún embaramiento que hacía el experimentador cuando le estaba dando la solución verdadera. Entonces, cuando veía eso, no sabía qué era, daba con la pata, le daban un poco de azúcar y ya está. ¿Por qué esto me pareció a mí interesante como principio pedagógico? Pues porque con nuestros alumnos nos pasa un poco lo que le pasaba a Hans el Listo. Nuestros alumnos están aprendiendo siempre algo, pero no sabemos qué. Y entonces toda nuestra sabiduría pedagógica es intentar aumentar la probabilidad de que aprendan lo que nosotros queremos que aprendan. Pero que se trata solo de cuestión de probabilidad. ¿Por qué? Y con esto contesto algo que ha dicho antes el profesor Delgado. Porque la situación de aprendizaje, entre otras cosas por ser cuestiones de personas, es de tal complejidad de factores que en el momento que para hacer una prueba rigurosamente exacta aislamos solo un factor, estamos de alguna manera falseando ya el fenómeno. De manera que los estudios que hay experimentales sobre procedimientos educativos funcionan siempre que no sean muy ambiciosos, siempre que sean sobre funciones muy concretas que se puedan medir, que se puedan aislar con facilidad. Los terceros animales que me enseñaron pedagogía iban ya por otro lado. Nosotros lo que desarrollamos es el talento práctico, que es la gran inteligencia. ¿Cuál es la diferencia entre talento práctico y talento teórico? El talento teórico resuelve problemas teóricos. Y los problemas teóricos se resuelven cuando conozco la solución. En cambio, los problemas prácticos no se resuelven cuando conozco la solución, sino cuando la pongo en práctica, que suele ser lo complicado. ¿Por qué? Porque en el momento de ponerlo en práctica, las ideas solo no funcionan. Funciona la situación, funcionan los deseos, funcionan los miedos, los del profesor, los del no profesor, las expectativas, el pesimismo, el optimismo, el aburrimiento. Y entonces, en toda esa maraña situacional, hombre, si tenemos suerte, hacemos un clarito a ver si puede haber transmisión o construcción o lo que sea de conceptos y de ideas. Porque una clase es una situación de alto contenido emocional por las dos partes, por parte del profesor y por parte del alumno. Y entonces lo que en teoría parece que iba a funcionar, a lo mejor en la práctica no funciona. Y ese es el ejemplo que yo pongo a mis alumnos. En los años 50 del siglo pasado hubo en China una plaga de ratas que se comía las cosechas de arroz. Entonces el gobierno, que no tenía dinero para una campaña sistemática de derratización, se le ocurrió una idea teóricamente magnífica. Somos 1.000 millones de chinos, si cada chino mata 3 o 4 ratas, nos quitamos de en medio la plaga de ratas en un pispás. Y para motivar al chino a que matara ratas, quien se presentaba con un cadáver de rata en la comisaría, se le daba una propinilla. ¿Por qué no funcionó? Pues porque el gobierno no pensó que los campesinos iban a hacer cuentas y a comprobar que era más rentable criar ratas que plantar arroz. Y entonces metían las ratas en las jaulas, dejaban que se reprodujeran, hacían la escabechina de ratas, cobraban y ya está. ¿Cuál es la enseñanza? Pues que nosotros tenemos que estar muy pendientes de lo que funciona y de lo que no funciona. Porque la teoría no nos asegura en absoluto que vaya a funcionar en la práctica.
Por ejemplo, en teoría era muy buena la integración de las personas con alguna discapacidad dentro del sistema educativo estándar. Bueno, ahora sabemos que ha funcionado bien en los cursos de primaria y no funciona en los cursos de secundaria. Pues ¿por qué? Porque la relación entre los alumnos es muy complicada. Y sí es verdad que la integración en los primeros cursos era muy buena y evitaba discriminaciones aceleradas, pero después para que el niño progrese tiene que tener una discriminación positiva. Ese niño necesita otro tipo de cosas. Bueno, pues lo aprendimos de la práctica porque no podíamos aprenderla de otra cosa. Yo a estas alturas de mi vida, en que Ana ha sido muy amable, yo no soy catedrático en excedencia, soy catedrático jubilado, que es otro asunto, pero vamos, te lo agradezco mucho, la gentileza. Ahora tengo que elegir los temas a los que me voy a dedicar. He tratado en mis libros de muchas cosas, he tratado sobre la inteligencia, sobre los mecanismos de la creatividad, sobre el lenguaje, sobre la voluntad, tema verdaderamente importante para la educación, sobre por qué hemos perdido el concepto de autoridad, sobre los sentimientos, sobre la religión. Y al final creo que la gran creación de la filosofía, bueno, lo que yo estoy intentando es hacer una teoría de la inteligencia que empezase en la neurología y terminara, sin que yo pensara que iba a terminar ahí, que terminara en la ética. Menos mal que ahora grandes neurólogos como Gazzaniga, lo último que acaba de publicar es el cerebro ético, con lo cual ahora me parece que fui un adelantado de la neurología actual. Pero en este momento me parece que a lo mejor que puedo dedicarme es a la educación, no solo a la enseñanza, sino a la educación como gran función, entre comillas, metafísica. ¿Por qué digo esto? Mirad, cuando lo que caracteriza a nuestra especie, lo que caracteriza a la especie humana, y por lo que deberíamos definirla, es porque es la única especie que educa a sus crías. Y que por lo tanto deja a sus crías no solo una herencia genética, sino que deja también una herencia cultural. Y claro, lo de la herencia cultural nos hace a todos seres híbridos. Yo cultivo maíces. Y cuando veo las mazorcas de maíz, que ahora son unos mazorcas de maíz enormes, con una cantidad de granos tremendos y además con tratamientos, casi todos ellos proceden de Monsanto y por tanto tienen tratamiento genético, de ingeniería genética. Ese maíz es un producto natural. Hombre, es un vegetal. Ya, pero es un vegetal penetrado de cultura. De manera que es un ser híbrido de naturaleza y cultura. Si eso se da hasta en las plantas, imaginaros lo que es el ser humano. Cuando nace el cerebro de un niño, sé que es una exageración lo que voy a decir, pero bastante notable, prácticamente es igual que el cerebro de un niño, pues después de la última mutación genética, que es la que dio origen al lenguaje, que sería posiblemente hace unos 200.000 años. Ya, pero 6 años después, ese cerebro no se parecería al cerebro de un niño de hace 200.000 años prelingüístico. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque cuando el niño aprende el lenguaje, reestructura sus funciones cerebrales de una manera muy peculiar. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que estamos haciendo en el periodo educativo es que todo lo que la humanidad ha tardado aproximadamente como mínimo 200.000 años en inventar, el niño lo aprende en 6, 7, 8, 9 años. Y que si no le transmitiéramos esa cultura, volveríamos a un estado de primitivismo prelingüístico. Y que por eso Nietzsche decía, el hombre es un animal no fijado todavía. Efectivamente, es que no está fijado. Es que como uno de los, desde el punto de vista biológico sí está fijado. Desde el componente cultural, pues depende un poco a lo que le demos. Y entra dentro de nuestras posibilidades que pueda haber grandes colapsos culturales que entonces redefinan al ser humano de otra manera. Es decir, lo que estamos dedicándonos a la educación, lo que estamos dedicándonos es a mantener la definición del ser humano. ¿A través de qué? Pues a través de la selección de cultura
que le vamos a dar. Cuando estoy hablando de cultura no estoy solo hablando de contenidos culturales. Estoy hablando también de los sistemas para controlar la propia conducta. Lo que nosotros llamamos libertad, la capacidad de tomar determinaciones mediante proyectos, es una función aprendida es una función que ha utilizado una estructura neuronal muy potente, que eran los lóbulos frontales, ya para controlarse. Y podemos seguir el momento en que el niño aprende a gestionar su propio cerebro para controlar la acción, que es un periodo que va hasta los 6 años posiblemente. Y eso es lo que estamos enseñando. Y cuando estamos hablando de educación, por lo tanto, estamos hablando de que estamos constituyendo las estructuras básicas de una persona humana. Y sin educación no lo hay. Y tenemos casos muy tristes. Cuando se daban en la India casos de niños lobos, de niños que habían sido raptados por fieras y que habían vivido con ellas, y algunos, según los datos que yo tengo, los más tardíos se recuperaron a los 12, 14 años, no habían establecido con su cerebro pautas de conducta humana, habían establecido en su cerebro pautas de conducta lobunas y no se recuperaron. Andaban lo más cercano posible a las 4 patas, bebían lamiendo y no aprendieron el lenguaje. No aprendieron el lenguaje. ¿Por qué? Pues porque sus pautas, su cerebro, había recibido una cultura lobuna y no había recibido una cultura humana. De manera que la tarea de que la educación es la que humaniza a una especie de animal listo para hacer otra cosa con él, yo creo que es a lo que me refería al decir que la función educativa es una función metafísica, es decir, nos está constituyendo como especie. Y entonces, ¿qué tenemos que educar? Bueno, pues yo creo que tenemos que educar 2 cosas. La educación es un conjunto de 2 elementos. Un elemento de instrucción es aquel contenido de conocimientos o de procedimientos que nos parece que es interesante para que el niño y para que el adulto, bueno, esté bien ajustado a la situación en que está, a la sociedad en que está, al futuro que le espera. Y hay otro elemento, que es tenemos que formar las estructuras básicas de la personalidad de ese niño o de ese adolescente. Vamos, tenemos que ayudarle a que él las vaya adquiriendo. Y eso es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque si enseñamos solo una cosa sin otra, nos empezamos con los problemas pedagógicos. ¿Qué es? ¿Qué os preocupa a vosotros como profesores? ¿Que no sabéis cómo explicar una cosa? No, lo que habéis dicho aquí, que no se esfuerzan, que no están motivados, que no sé cómo motivarles, que no sé cómo conseguir que se esfuercen. Claro, es que esa es realmente la tarea educativa más potente, porque ella va a arrastrar a los demás. ¿Y sabemos hacer algo? Claro, sabemos hacer mucho. Sabemos hacer mucho. Lo que pasa es que eso no parece que sea necesario enseñarlo a los que se van a dedicar precisamente a eso. Eso es lo que estoy haciendo yo en los últimos años. Es decir, lo que en los últimos años he estado es viendo a ver qué conocimientos y qué buenas prácticas había en el mundo hasta donde yo he llegado. ¿Para qué? Para ayudar al niño y al adolescente para que desarrolle durante la época de tutela educativa los recursos básicos para poderse después enfrentar con ciertas garantías a los 2 temas que les va a preocupar, que es a ver cómo soy feliz, lo cual incluye a ver cómo me ganó la vida, y segundo, a ver cómo convivo dignamente, que es lo que nos interesa a todos. Y dentro de esas estructuras están las estructuras para acercarnos a la libertad y para acercarnos a la felicidad, y las estructuras para poder entendernos entre nosotros, porque somos una especie solidaria, pero que no nos entendemos. Y entonces, estas son estructuras muy básicas que lo que he estado intentando hacer es en qué momento se adquieren y cómo se adquieran. Y cómo podemos ayudar para que se puedan fortalecer. Vamos a ver, todos nos gustaría que los adolescentes tuvieran sentido del esfuerzo. Bueno, ¿y eso cómo demonios puedo yo fomentarlo? ¿Y en qué momento puedo fomentarlo?
Vamos a ver, pues es un ejercicio educativo, filosófico, práctico, teórico de enorme interés, porque en primer lugar hay que analizar a qué me estoy yo refiriendo cuando estoy hablando de la cultura del esfuerzo o de la cultura de la facilidad. ¿Qué entendemos por esfuerzo? Esfuerzo es la energía aplicada a un objetivo difícil y que por lo tanto implica un determinado malestar, implica un determinado cansancio que hay que superar. ¿Con qué otras cosas está el esfuerzo o la claudicación ante el esfuerzo relacionada? Bueno, nosotros sabemos ahora algo que todo el mundo sabía, pero que el pensamiento políticamente correcto había obviado, que es que los niños no nacen iguales. Como sabe toda madre que ha tenido 2 niños. Y se dividen en 2 cosas que tienen un componente genético fortísimo o de acomodación a lo largo del embarazo. Primero, nacen con unas funciones intelectuales básicas, mejor o peor, por ejemplo, la velocidad de transmisión de impulso nervioso, posiblemente sea uno de los elementos. Nacen siendo niños o niñas, porque son 2 tipos de cerebro distintos, no tanto anatómicamente como por el tratamiento hormonal que están recibiendo, y en tercer lugar nacen con un temperamento distinto, que son con pautas muy estables de responder afectivamente a los estímulos. Los niños nacen fáciles o difíciles, los niños nacen vulnerables o seguros, los niños nacen sociables o insociables y los persistencia en la tarea o con menor persistencia en la tarea. De manera que ya de entrada hay un componente temperamental que facilita que unos niños se apliquen a la tarea con más intensidad que otros niños. Y ahora sabemos que hay un plazo educativo, no mucho más allá de los 4 años, en que hay un proceso que los americanos llaman good fitness, que es de buen ajustamiento del temperamento, hombre, para intentar eliminar las cosas que producen mal ajustamiento o para intentar fomentar aquellas cosas que producen un buen ajustamiento. Y una de ellas es, por ejemplo, esta. Pero el esfuerzo va muy relacionado con la capacidad de tolerar la frustración, que es otro asunto. No es exactamente lo mismo, pero el niño y el adolescente y el adulto puede considerar que esforzarse es un tipo de frustración. ¿Por qué? Porque tiene un componente desagradable. Pero desde el punto de vista educativo, enseñar la frustración es otra cosa distinta, que se tiene que enseñar muy pronto. Por ejemplo, hay muchos niños que llevan muy mal sentirse frustrados en los juegos. Bueno, eso hay que enseñárselo hacia los 3, 4 años. ¿Por qué? Porque es ahí cuando lo van a estar haciendo. Los niños, hay un momento en que el esfuerzo están verdaderamente dirigidos al esfuerzo. Erich Fromm, que decía muchas cosas muy raras, pero en esa me parece que tenía razón, hizo un estudio que se titulaba ¿Es verdad que todos los seres humanos son perezosos? Y llegaba a la conclusión de que no, que hay un componente, que hay una motivación de causalidad, que todos queremos sentir que lo que hacemos produce causas, o sentir que perfeccionamos nuestra forma de hacerlo. Bueno, y ese es uno de los componentes básicos de cualquier tipo de motivación. Los niños, como los adultos, lo hacemos por 3 cosas. O porque nos da placer, o porque nos permite vincularnos socialmente con los demás y ser reconocidos por ello, o porque nos hace sentirnos importantes, creadores, expansivos, con más posibilidades. Cuando el niño nace con las 2 primeras. Nace buscando el bienestar y nace buscando la vinculación social. Pero a los 3 años dice algo que no debíamos olvidar nadie de los que nos dedicamos a educación, y no olvidarlo nunca, porque necesitamos decirlo hasta el momento de nuestra muerte. Pero nos da vergüenza. El niño hacia los 3 años dice, todos, mamá, mira lo que hago. ¿Qué está pidiendo el niño? El niño lo que está, primero, sintiendo que progresa y pidiendo que alguien se lo reconozca.
Bueno, ese es el gancho educativo que tenemos. Es decir, uno de los derechos fundamentales de los niños es todo niño debe tener su minuto de éxito. Su minuto de éxito conseguido por él, no por una especie de bobalicona excitación de su autoestima. No, no, que el niño se sienta eficaz. Porque cuando el niño se siente eficaz por haber hecho algo, es tan sumamente maravillosa esa experiencia, como lo es para nosotros, que el niño va a querer repetirla. Va a querer volver a sentir esa satisfacción de haber hecho algo. Bueno, estas son las cosas que tenemos de la motivación. Entonces, el niño a los 2 años y medio, a los 3 años, que está queriendo progresar, es el momento de llevarle a un tipo de endurecimiento en la acción. ¿Por qué es tan importante el deporte? Aparte de porque una de las pocas cosas que la neurociencia en este momento nos ha dicho clarísimamente acerca de los fenómenos de aprendizaje es que el ejercicio físico mejora la memoria. Mejora la memoria. Mejora la memoria. Bueno, estaría estupendo que pudiéramos introducir más ejercicio físico dentro del periodo de horario escolar. ¿Por qué? Porque mejora los mecanismos de la memoria. Y además endurece. Y además el cansancio forma parte del mecanismo normal. Por eso a mí me gusta decir a mis alumnos y a mis colegas que nos debíamos considerar no llamarnos ni maestros ni profesores, llamarnos entrenadores. Ah, sí, yo soy tu entrenador en matemáticas. ¿Y eso qué significa? Que un entrenador no juega. Los que juegan son los otros. Si yo no puedo jugar por ti, tienes que jugar tú. Yo sé cómo tienes que jugar. Yo sé cómo tienes que jugar. Y por lo tanto, tú dime si quieres jugar o no quieres jugar. Porque es así, esa es una decisión que vas a tomar tú. Entonces ya veis cómo a lo largo de todo el periodo educativo, por ejemplo, no nos estamos dando cuenta de que los 2 últimos grados de primaria son absolutamente fundamentales. 10, 11, 11, 12. Porque es el momento en que tenemos que resolver allí una serie de problemas que, como no se resuelvan, antes es demasiado prematura y después no los van a resolver porque en secundaria tenemos muy poca capacidad de resolver esos problemas. Que son, por ejemplo, el problema de la agresividad, que son, por ejemplo, el problema de la timidez o del miedo, que son el problema de la dificultad de relacionarme con los demás, y que es uno ya muy académico, que como no tengan comprensión lectora, en secundaria no se la damos. De manera que tienen que salir con eso, porque si no se van a hundir. Se van a hundir porque el paso secundario es un reto evolutivo. Y en los retos evolutivos se cargan, que se dan en varios momentos de la vida del niño, del adolescente, del adulto y del viejo, son momentos en que tiene que poner en juego todos los recursos que ha sido capaz de asimilar y todos los que pueda tener alrededor. El momento del paso secundaria es un reto evolutivo muy complicado, porque al chico y a la chica se le están mezclando muchas cosas. Pero yo acabo ahora de venir de Harvard y ahora están dando allí desde la neurología, están dando una visión de la adolescencia absolutamente distinta. Están viendo que, aunque habíamos repetido durante muchos años que el gran momento expansivo del conocimiento son los 6 primeros años, porque es cuando la riqueza en la formación de sinapsis va a toda velocidad y que luego empieza la poda, pues ahora, por lo visto, a partir de los 13-16 años, es un momento otra vez de enorme sinaptogénesis. Y que lo que le pasa al chico y a la chica no es tanto la descarga hormonal y que se le cruzan los hilos, como que está teniendo muchos hilos. Y que es como si lo hubiéramos puesto de conducir un 600 a conducir un Ferrari. Bueno, el topetazo está casi seguro. Pero cuando le explicamos a los chicos que lo que tienen que hacer en esa edad es aprender a gestionar su cerebro, ese tipo de orientaciones pues dan resultados, porque se está sintiendo protagonista de lo que está haciendo. Entonces, después de todo esto, cuando ya queremos fomentar el esfuerzo, no como dato de personalidad, que hay personas tenaces y personas velidosas, sino respecto de una tarea, entran en juego otros procedimientos para intentar fomentar
el esfuerzo para una tarea concreta. Y esas son las herramientas educativas que tenemos, que son muy pocas. Y que lo que tenemos que hacer es saber cómo las utilizamos. Bueno, ¿para qué os explico todo esto? Porque cuando hacemos todo esto linealmente, secuencialmente, durante 16 años, nos damos cuenta de que esas habilidades, de que esos recursos se van construyendo cada uno en su momento. Lo que hizo Piaget con la secuenciación de la formación de conceptos es que se dan muchas otras cosas. ¿En qué momento se aprende el miedo? Bueno, se puede aprender en cualquier momento, por desgracia. Pero hay, bueno, momentos, no tanto el miedo como en qué momento se va buscando su antídoto, que es la seguridad en uno mismo. Pues tiene fundamentalmente tres momentos importantes. Los tres primeros años, porque se van creando la seguridad básica a través de las relaciones de apego. El segundo periodo, que es a partir de los 3, 4, 5, 6 años, que se van creando la confianza en la propia competencia, si sabemos hacerlo. Y una ya posterior, para mí en el último curso de primaria, que es cuando el niño tiene que aprender a reafirmar su personalidad y a reafirmar su identidad y a reafirmar su dignidad, lo que ahora se llama educación en la asertividad, que va por ahí. Y con eso entra en la secundaria, digamos, pertrechado con una gran seguridad que le va a permitir un juego, le va a permitir enfrentarse con los problemas. De todo esto sí es verdad que sabemos mucho. Lo que pasa es que lo que sabemos mucho y los programas que están mejor contrastados son muy fragmentados. Para estas cosas, para este tipo de cosas que van desde la valentía, como capaz. La valentía es el no cejar en una actividad por la dificultad que entraña. La seguridad en sí mismo. Una visión del mundo como lugar de posibilidades. La educación en la posibilidad es enorme, porque cuando educamos en la educación en la posibilidad, que es, ¿os acordáis aquella división que hacía Freud? El niño vive bajo el principio del placer y los adultos vivimos bajo el principio de la realidad, y la educación permisiva no permite pasar de uno a otro, y entonces los niños, los adolescentes y los jóvenes se nos quedan en un régimen bajo el principio del placer y de ahí no les sacamos. Pues es que esa distinción no es verdadera, porque hay un tercer elemento. Entre estar regidos por el principio del placer y estar regido por el principio de la realidad, está regido por el principio de la posibilidad. Es que tengo que encontrar posibilidades. Y eso depende de mí. Depende de que se me ocurra. Depende de que haya configurado dentro de mí una idea de la realidad con muchos caminos. Y eso, pues el niño lo está aprendiendo. Para mí el hecho de haber seguido estos recursos básicos a lo largo de 16 años en un programa educativo, sin tener ningún tipo de coacción, nada más que, mira, esto es lo que me parece a mí que es lo mejor que se puede hacer, para mí ha sido una experiencia absolutamente deslumbradora, porque me hace ver la cantidad de posibilidades educativas que tenemos. Y cuando las integramos, bueno, es que aumenta mucho la probabilidad de que niños y adolescentes aprendan lo que nos parece importante que aprendan. El problema que yo tenía entonces es, ¿y esto qué puedo hacer con estos programas tan detallados, tan rigurosamente fundamentados, con una carga bibliográfica tremenda? ¿Qué hago? Yo creo que se debía introducir dentro del sistema educativo. ¿Cuáles son los dos agentes educativos importantes? Los padres y la escuela. ¿Por dónde habría que empezar? Ahí yo me he decidido por los padres. Por los padres, primero porque están desde el principio, porque pueden empezar a ponerlos en práctica inmediatamente, mientras que en la escuela cualquier cosa está, como antes ha explicado Francisco, tan compartimentalizada, tan estructurada, tan legalizada, que intentar introducir cualquier cosa dentro, tan sectariamente programada, que entonces pretender introducir cualquier cosa dentro del mundo educativo a través de estructuras educativas, ya no tengo edad para tanto. Entonces, con los padres sí, porque los padres pueden empezar a ponerlos en práctica ya. Y si conseguimos movilizar a los padres que se acerquen a la escuela,
y conseguimos tener, digamos, cabezas de puente dentro de la escuela, sí se puede producir una especie de convergencia. Pero fue por esto por lo que hace 3 años fundé la Universidad para Padres, en que son los padres los alumnos, que se matriculan según la edad de sus hijos, y hasta ahora, voluntariamente, por supuesto, van pasando ellos de edad de curso a curso siguiendo a sus hijos, lo cual significa que les sirve para algo, y donde con lo que se enfrentan es con la posibilidad de empezar a fomentar en sus hijos estos recursos básicos. Además lo entienden muy bien, porque es decir, mirad, si a todos os parece que es estupendo dejar a vuestros hijos un capitalito económico, ¿por qué? Porque les va a facilitar la vida. Bueno, pues lo que debéis pensar es que le podéis dejar también un capital personal, los recursos personales, que son intelectuales, afectivos, volitivos y morales, con los que va a estar en buenas condiciones. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para resolver problemas. Vamos a ver, ¿cómo es la función de resolver problemas? Los problemas con que nos vamos a enfrentar, y en realidad todos los problemas, son problemas prácticos. Hombre, una vez que lo he resuelto, el problema, si es un problema, por ejemplo, de matemáticas, el problema es un problema teórico. Entonces yo tengo el planteamiento, tengo la elaboración y tengo la solución. Yo recuerdo que Miguel de Guzmán, que es uno de los grandes, de las personas que más ha hecho en España por la didáctica de las matemáticas, que curiosamente sus libros de texto a mí me parecen malísimos, pero los libros que tiene de resolución de problemas, de cómo se resuelven problemas, a mí me parecen brillantísimos. Decía, bueno, que esto de resolver problemas, quien crea que es una operación racional, pues engaña. ¿Por qué? Hombre, claro que es racional. Pero los tanteos, la tenacidad para mantenerse, si seguimos, el ánimo para cambiar de un camino si nos parece que no es muy seguro, todo eso forma parte de una especie de acompañamiento personal, de carácter, podríamos decir, que también es necesario para seguir cualquier tarea investigadora. Hombre, porque la diferencia que tenemos con un ordenador es que el ordenador no se cansa y nosotros sí. Y cuando estamos emprendiendo cualquier tipo de proyecto científico, que es teórico, lo que nos está manteniendo en la actividad para mantener ese proyecto científico es de otro tipo, es personal. Es mi afán de conocimiento, es mi afán de fama, es mi afán de dinero, es mi afán de epatar al compañero, es pues un montón de cosas. Y todas estas cosas tenemos que saberlas manejar. Y tenemos que saberlas manejar en nuestra tarea. Y a mí lo que me ha interesado es hacérselo ver a los padres con procedimientos muy prácticos, porque ahora estamos hablando de temas prácticos. Ahora, por ejemplo, este año ya están, la matrícula se abre hasta el día 15 de junio y ya están todos los programas hasta los 16 años. De manera que ya está todo el proceso educativo. Y nos hemos encontrado con cosas muy interesantes. Por ejemplo, tenemos una escuela para enseñar, todo es online porque ya sabéis que las cosas presenciales no funcionan, pero una escuela para aprender a hablar con adolescentes. ¿Por qué? Bueno, porque es muy complicado. Es muy complicado por la cantidad de malentendidos que suelen surgir. Antes os preguntaba qué opináis de las competencias. Bueno, la ventaja que tienen las competencias es que la definición que a mí me parece mejor, que es no la que ha dado el grupo que ha trabajado con la Unión Europea, sino el grupo que empezó trabajando con la OCDE, que es el grupo de SECO, que trabajaba en Suiza. Tiene una definición de competencias muy interesante. La primera mitad no, porque es el conjunto de conocimientos, de actitudes, de procedimientos. Lo interesante es la segunda parte, necesarios para responder a las demandas complejas de la situación. Entonces, esta segunda parte era la parte interesante, que es, primero tenemos que ver cuáles son las demandas complejas de la situación. Porque eso es lo que va a dirigir qué tipo de conceptos, qué tipo de procedimientos y qué tipo de actitudes vamos
a intentar fortalecer. Porque algunas pueden no servir. Por ejemplo, ¿es bueno desarrollar la empatía? Pues sí. Si no tenemos empatía, no comprendemos a la otra persona. Bueno, pero yo las personas con más empatía que conozco son los timadores profesionales. Que es que, vamos, se conocen a la otra persona, pero hasta las entretelas. Hombre, la empatía será buena si va dentro de un marco más amplio y respondiendo a unas demandas de la situación muy estrictas. La buena convivencia, la convivencia justa, la convivencia moralmente clara. ¿Cuáles son las competencias lingüísticas? Que es por lo que ha salido esto. Hombre, tendremos que comprender y expresar, por ejemplo. Y dentro de comprender vamos a intentar eliminar los malentendidos. Eso tiene algo que ver con estudiar qué es el lexema, el semema, el morfema, el antilexema, cosa que no interesa a los profesores de lengua, y con toda la razón, que se esfuerzan por que les interese a los alumnos, pero con una absoluta falta de convicción, porque claro, si los alumnos oyeran lo que los profesores decimos sobre lo que estamos enseñando en las salas de profesores, pues iban a pensar que éramos unos caraduras. Por lo tanto, otra vez tengo que explicarles el rollo este del semema. Y además es que se me ha olvidado del año pasado, ¿sabes? Porque como no vale para nada. ¿Y por qué no dedicarse a estudiar situaciones lingüísticas reales? Yo ya tengo muchos años, los profesores muy viejos, hay una experiencia que nos hace mucha gracia, que es cuando encontramos a un alumno después de muchos años y le preguntamos, oye, ¿y tú de qué te acuerdas? Y entonces casi todos dicen, pues yo de filosofía muy poco. Pero siempre se acuerdan con toda claridad de algunas cosas. En mi caso, se acuerdan todos del consejo que les daba de historia. El consejo que les daba tenía que ver con esto. Yo les daba clase de filosofía. Les daba un consejo a los chicos y un consejo a las chicas. Precisamente porque creo que los conflictos... No miento, no lo creo. La Asociación Americana de Psicología ha dado unas estadísticas diciendo que más del 80% de las parejas matrimoniales que van a los consultores matrimoniales en Estados Unidos se quejan de algo que tiene que ver con el lenguaje. Que es, o no hablamos de ciertas cosas, o no nos entendemos. De manera que, cuando lo decía porque sé que esto es un problema. Entonces, el consejo que daba a las chicas es, mirad, tenéis que tener en cuenta que durante la época del noviazgo, del cortejo, del ligue, o como queráis, a los chicos se les despierta una locuacidad efímera. Hablan más que nunca y luego se les pasa. Con lo cual, la primera protesta es, oye, es que ya no me dices. El consejo que daba a los chicos era distinto. Era, época del noviazgo, del cortejo o del ligue, las chicas escuchan más y mejor que en el resto de su vida. De manera que entonces los problemas no van a ser, van a aparecer por otro lado. ¿Qué es lo que me interesaba a mí decirlo? Oye, que el tema del lenguaje y el tema de la comunicación lingüística es absolutamente nuclear dentro de cualquier tipo de relación. Y que cuando empezamos a estudiar ejemplos tan sencillos como el siguiente. Un ejemplo de diálogo. Una chica va con su madre a Zara. Y dice, se pone una blusa. Mamá, ¿qué tal está esta blusa? ¿No te podías probar una talla mayor? O sea, que estoy como una vaca. Eso es lo que querías decirme. Ya no vuelvo a salir contigo. Eso es gracioso dicho así. Pero cuando se lo das a los adolescentes y le dices, ¿me queréis analizar lingüísticamente qué hay en este mensaje? Bueno, empiezan a ver el asunto de las relaciones de otra manera. Porque eso está respondiendo a las demandas complejas de la situación, que es que entenderse es muy complicado. Y en cambio los árboles sintácticos no valen para nada en esta situación. Pero saber la diferencia que hay entre significante y significado, sí. ¿Por qué? Pues porque a un significante le puedo dar varios significados. Y en el momento que hagamos esa selección de programación, pues entonces empezaremos a adecuar las competencias lingüísticas
a las demandas de la situación en todos los demás asuntos. Os decía al principio que yo soy optimista educativo y que, por lo tanto, es que creo que podemos hacer muchas cosas. Antes decía Ana, al final, la parte teórica de todo este programa de la Universidad de Padres es la que va a ir en una colección de libros que aparecerá con Ariel, porque creo que resume lo mejor que se está haciendo. Además, hay una razón por la que creo que es lo mejor, porque como no me preocupa copiar, si supiera que hay algo mejor lo copiaría, de manera que... Pero fijaros en alguna cosa que no se nos enseña. Siempre que estamos hablando de algo que tiene que ver con el aprendizaje, aunque sea el aprendizaje de conceptos, lo que estamos diciendo es que tenemos que esforzarnos porque el alumno realice una serie de acciones. Y que si no las realiza, acciones mentales, por supuesto, y que si no las realiza, no va a aprender. Tened en cuenta que hay un aprendizaje espontáneo, que es aquellas cosas que se graban en la memoria espontáneamente. Nosotros estamos en otro terreno, en el del aprendizaje dirigido. Es decir, cuando intencionalmente queremos que aprendan una serie de cosas. Y eso no lo van a hacer si el alumno no hace un tipo de cosas. Tiene que atender queriendo aprender, porque es absolutamente fantástico cómo la actitud de aprendizaje moviliza, gestiona el cerebro de una manera distinta. No es únicamente la atención, es una atención especialmente capaz de captar cosas. Y que por lo tanto hay que fomentarla. Es lo que se suele decir, este chico tiene que estar motivado. Bueno, luego tiene que realizar una serie de actividades mentales. Actividades mentales que pueden ser más o menos activas. Por ejemplo, expresarse es una actividad más activa que leer. Por eso no creéis que estamos acertando en insistir tanto en la lectura. La lectura es imprescindible porque es nuestro campo de acción, nuestra puerta de entrada al mundo de la cultura. Lo recibimos por ahí. Pero la lectura es muy pasiva. La lectura es muy pasiva. Es más complicado pensar que leer. Y cuando decimos que los niños, las niñas, los adultos o las adultas tienen que leer, no es para que se queden leyendo. Es decir, ¿no nos parece que sea un modo maravilloso de vida yo me levanto por la mañana, me pongo a leer y estoy leyendo literatura fantástica, lo que sea, hasta las 10 de la noche? ¿Y para qué hace eso? Puede decir, para divertirme. Ah, bueno. Pero el argumento de hay que leer porque es muy divertido tiene un recorrido muy cortito, porque en el momento que dices, pues mire usted, a mí me divierte más bailar el tango, pues se acaba la discusión. Pues tú te quedas con la lectura y yo me quedo con el tango. No, cuando estamos hablando de la lectura, estamos hablando porque la lectura nos parece necesario para otras cosas, para el momento expresivo, para pensar mejor, para entenderme mejor, para comunicar mejor, para tener una visión poética de las cosas, en el caso de la poesía. Porque es eso lo que tenemos. Entonces ocurre que la actitud activa es uno de los grandes recursos que tenemos que fomentar en nuestros niños. Porque una actitud activa significa una postura muy peculiar respecto de las cosas. Las encuestas, esto ya son los estudios que tenemos acerca de las personalidades pasivas, pues tienen muchos riesgos. No se enfrentan con los problemas, se enrocan en sistemas de defensa, tienen un porcentaje de depresiones mucho mayor que los demás y tienen un porcentaje de dependencias mucho mayor que los demás. Y pues así, pues mira, pues es que tenemos aquí un objetivo educativo muy bonito, que es cómo conseguimos que un niño tenga una postura activa ante las cosas y ante la propia gestión de sus actividades mentales. Bueno, pues esas cosas forman parte de la estructura básica, porque va a servir para resolver problemas de matemáticas, para resolver problemas de convivencia, para resolver problemas en clase, para resolver problemas en casa. Tendremos que ver eso cómo lo hacemos. Claro, el hecho, ¿qué es mejor, que sean optimistas o pesimistas? Hombre, que sean optimistas. Pero eso se nace. No, eso se aprende.
Por ejemplo, ¿sabéis vosotros seguro que lo sabéis, la importancia que tiene el enterarse de cómo se habla el niño a él mismo cuando se pone a estudiar? Los niños hacen como todos, que nos estamos hablando y comentando lo que hacemos continuamente. Los estudios que tenemos acerca de esa habla interior que disuade de estudiar, pues son absolutamente contundentes. Como un niño se sienta a decir, ¡jo, este rollo! Y además, además es que no me entra. Bueno, como no me entra nada, también es que la maestra da una... ¿Qué pelma le ha dado con esto? Ese tipo de habla interna, está disuadiendo, está desconectando los procedimientos de aprendizaje. Oye, pues a lo mejor es que tenemos que enseñarle a hablarse a él mismo como antecedente para fomentar el hábito del estudio. Pero volviendo a la clase de lengua, vamos a ver, siempre que estamos hablando del lenguaje en clase de lengua, decimos que es un fenómeno muy clarito. Hay un emisor, hay un receptor y hay un mensaje que pasa de uno a otro. Fantástico, hombre, claro. Pero con este esquema, ¿me queréis explicar por qué nos estamos hablando siempre a nosotros mismos? ¿Por qué nos hacemos preguntas? ¿Quién hace la pregunta? Yo. ¿A quién? A mí. ¿Quién la va a responder? Yo. ¿A quién? A mí. ¿Pero por qué tanta vuelta? Pues por una razón sencillísima. Porque mientras que la memoria de reconocimiento funciona autónomamente, la memoria de evocación funciona mejor si la dirigimos mediante la palabra. Y por eso nos hacemos preguntas. Porque el niño aprende a buscar en su memoria, contestando preguntas de fuera primero y luego contestando preguntas de dentro. Y por lo tanto, ¿por qué la técnica más eficaz para niños impulsivos, niños pequeños, impulsivos? Eso que se llama la técnica de las autoinstrucciones de Meijenbaum. Porque enseñamos al niño a que se hable a él mismo para regular su propio comportamiento. Eso fue la gran obra de un neurólogo genial, de Alexander Luria, que descubrió que el lenguaje era el mecanismo fundamental de control de la propia conducta. Y por lo tanto, cuando cuidamos el habla interna, estamos haciendo una cosa muy importante. Y hay que atender. En la adolescencia, pues hay que intentar saber cómo se están contando los adolescentes su vida. Porque si se la cuentan mal, pues van a ir de cráneo. Eso tiene que ver con... Ojalá pudiéramos introducir esto dentro de las lecciones de lengua. Cuando un chico o una chica lo que le pasa se lo está interpretando él a sí mismo, por ejemplo, en clave de culpabilidad, pues fatal. Pero si se la explica en clave de excusa, que siempre tiene la culpa al otro, pues fatal también. Y que estos son mecanismos muy sutiles, muy reales, que ahora los conocemos y que por lo tanto debíamos introducirlos dentro de nuestra práctica de todos los días. Pues no hace falta tampoco ser psicólogos o pedagogos, si son cosas muy elementales en el momento que las tienes. Tanto es así que también los padres deberían tenerlo, porque los padres están configurando, por ejemplo, la explicación que se dan los niños de por qué les pasan las cosas. Eso es lo que hace que un niño sea pesimista o optimista. Por ejemplo, si utiliza palabras absolutas como siempre, todos, nunca, para explicarse lo que le pasa, nunca voy a tener un amigo. No, que es decir que Pepito no quiere jugar hoy contigo. Pero si dices nunca tener un amigo, eso está explicando las cosas de una manera distinta. ¿Y con todo esto qué hacemos? Bueno, pues aprenderlo, practicarlo y ponerlo en práctica, sabiendo que no es una cantidad gigantesca de cosas. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos nosotros para educar? Sea lo que sea. Queremos motivar, pero ¿cómo motivo? Queremos fomentar el esfuerzo, pero ¿cómo fomento el esfuerzo? Queremos comprender, pero ¿cómo consigo que comprendan? Queremos que no sean agresivos, pero ¿qué hacemos? Bueno, pues mira, una de las cosas más sorprendentes por lo sencillo es que las herramientas que tenemos para educar son poquísimas, siempre las mismas,
Y lo único que tenemos que hacer es aprender en qué casos funcionan una y en qué casos no funcionan. ¿Cuál es la primera? Bueno, la primera es eliminar las dificultades. Los niños y los adultos y los jóvenes pueden tener muchas dificultades para hacer una actividad. Es lo que nos pasaba con los niños disléxicos. Pero vamos, si tenían una dislexia, ¿cómo iban a poder entender lo que hacían? Es ahora, cuando estamos diagnosticando tantos niños con hiperactividad, solamente en un 2% de los casos, según las estadísticas que yo tengo, son hiperactividad. Los otros son niños que no han aprendido a regular su comportamiento. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Hay que quitar primero algunos de los obstáculos, algunos pueden ser escolares. Los niños se empeñan, o los adolescentes se empeñan en estudiar en ambientes muy ruidosos. Y aunque es verdad que están manejando la atención de una manera distinta, como lo hacíamos yo todavía pertenezco a una edad donde nos costaba mucho trabajo estudiar con música. Era la época pre-hilo musical. Tanto que cuando apareció el hilo musical, la gente decía, pero vamos a tener música todo el día en una casa, en una consulta. Bueno, la música era una cosa muy puntual. Ahora no, ahora los chicos atienden muy bien hasta con 3 y 4 canales distintos. Posiblemente saltan de uno a otro con mucha rapidez, pero lo cierto es que atienden en paralelo con mucha facilidad. Pero hay algunas veces que se pasan. Bueno, eso es eliminar obstáculos. ¿Y después qué tenemos? Hombre, lo más elemental, tenemos el premio. Todos los seres vivos evolucionados, animales evolucionados, tienden a repetir la conducta que es premiada. ¿Vale para todo? Vale para casi todo, si descubrimos qué es lo que resulta un premio para esa persona concreta. Porque podemos no saberlo. Segundo gran recurso, el castigo. ¿Vale para todo? No, no vale para todo. Pero para algunas cosas vale de una manera absolutamente fantástica. No vale para fomentar conductas, pero vale para evitar conductas. Y entonces, cuando haya conductas muy concretas que se quiere evitar, bueno, a ver por qué el carnet de puntos ha funcionado. Pues ha funcionado porque el otro no había funcionado. Y eso, en cambio, ha funcionado. Lo que pasa es que tenemos que ver, si yo quiero fomentar el hábito de la lectura, el castigo pues no me vale para nada. Si yo quiero que un niño no meta los dedos en un enchufe, el castigo sí vale para él. Tercera cosa. En algunos casos el modelo es lo principal. La tendencia a imitar es una tendencia fortísima en los seres humanos. Y entonces, si proponemos buenos modelos, aumentaremos la probabilidad de que los cumplan. Solamente aumentamos la probabilidad, pero el modelo, sobre todo en los hábitos de comportamiento, en los hábitos morales, es muy importante. Cuarta cosa, las creencias básicas que tenga el niño. Si yo quiero cambiar la conducta de una persona, uno de los procedimientos que tengo es cambiar las creencias que tiene el niño. Por ejemplo, uno de los obstáculos que tenemos, sobre todo en secundaria, para que los niños no estudien, es que la figura del empollón tiene muy mala fama. Y entonces hay adolescentes que les gustaría estudiar, pero que no estudian porque piensan que van a ser expulsados del grupo. Ahí lo que están funcionando son las creencias que tiene este niño o este adolescente acerca de lo que hay por debajo de eso. Quinto, bueno, si cambio los sentimientos de una persona, voy a influir en su comportamiento. Por ejemplo, si yo explico una cosa con entusiasmo, es muy fácil que contagie mi entusiasmo al alumno. Y si lo explico con desánimo o con desgana, pues se voy a contagiar mi desgana. De manera que ahí estamos jugando con un tipo de acción sobre los sentimientos de esa persona. En las escuelas de Estados Unidos, por ejemplo, dan muchísima importancia, y nosotros no lo hacemos, al sentimiento de pertenencia del alumno a una escuela. Consideran que fomentar, yo es que pertenezco a esta escuela, bueno, y es como la pertenencia a un equipo. Yo quiero que mi equipo gane. Bueno, pues yo quiero que mi escuela gane. ¿Y gane en qué? En que saque todo, a ser posible que saque mucha gente muy buena nota, que sea muy brillante, que los resultados sean estupendos, a que tengamos un prestigio de buena escuela. Nosotros no cuidamos nada de la pertenencia a la escuela.
hasta hemos quitado las únicas acciones que había de identificación con los centros, que eran las ceremonias un poco solemnes de inauguración o los de clausura. Eso nos ha parecido que era una imbecilidad. Ahora el nuevo gobierno de Inglaterra, los gobiernos de ingleses son fantásticos. En el momento que llegan, dicen que lo importante es la educación, luego no saben muy bien qué hacer con ella. El nuevo gobierno ha dicho que el acertar con un buen uniforme es un componente del éxito de la escuela fantástico. Bueno, en muchos casos es verdad. Si se considera que el uniforme es como en los colleges de la universidad inglesa, que claro, llevar la chaqueta de Eton, llevar la chaqueta de Oxford, llevarla de Cambridge, es una señal de orgullo de decir, yo soy de Oxford, yo soy de Cambridge. Pero lo que sí es cierto es que hay una serie de sentimientos alrededor que están influyendo en nuestra manera de colocarnos de las cosas, que tiene una influencia. Nosotros tenemos que ser retóricos. Sabéis que la retórica era el arte de mover los sentimientos mediante la palabra. Todo profesor tiene que ser un retórico, porque tenemos que saber mover los sentimientos mediante la palabra. Y por último, el razonamiento. No es que sea muy poderoso, pero es, digamos, la última línea de resistencia. Al final, las otras cosas funcionan si en último término, sobre todo en la adolescencia, podemos dar las razones. Y no tenemos más. Y antes, cuando uno de vosotros preguntaba, ¿y cómo se puede hacer? Pues es sabiendo utilizar estos elementos que tenemos, porque no hay otros. Porque no hay otros. Y el único asunto, que eso que yo enseño a mis padres, es a ver si vais aprendiendo cuándo funciona uno y cuándo no funciona otro. ¿Para qué? Pues hombre, porque ahí está el sexto sentido, el buen ojo educativo. Yo creo que esto va a funcionar, pero con la idea de que no son infinitos recursos los que tenemos, que son estos pocos, y que por lo tanto nuestra sabiduría es a ver cuándo aplicamos uno o a ver cuándo aplicamos el otro. Cuando hablo con profesores, por eso a lo mejor alguno me lo habéis oído ya decir, siempre termino contando una historia. Porque todos tenemos mucha tentación de desánimo, porque nos parece que los problemas nos desbordan y que aunque no nos desborden, que viene uno detrás de otro. Es decir, pasan las generaciones de alumnos son como las olas, va uno pero vuelve otro. Es decir, siempre estamos en una situación de, pues hay que volver a empezar. Y a mí me gusta recordar una historia que yo sitúo en Toledo, pues porque soy de Toledo, mientras estaba construyendo la catedral. Entonces un paseante, que ya tenía esa afición tan nuestra de que no hay nada que nos divierta tanto como ver trabajar a otros, pues estaba viendo a ver cómo se construía la catedral. Y llega al sitio donde están los canteros, y con el mazo y con el cincel. Entonces se acerca el primer cantero y le pregunta, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero debía tener un mal día, pues aquí con esta puñetera piedra, con el calor que hace, el capataz es un cabrón, el sudor, en verano los días no se acaban, esta vida es un asco. Pasa el segundo cantero, que estaba haciendo lo mismo, y le pregunta, oye, ¿y usted qué está haciendo? Haciendo un cubo con esta piedra porque estamos haciendo ahí un muro. Pasa el tercer cantero, que estaba haciendo una pregunta, oye, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero le contesta muy entusiasmado, estoy construyendo una catedral. Vamos a ver, el asunto está que los tres canteros estaban haciendo lo mismo, sin duda alguna. En los tres casos molesto. ¿Qué es lo que estaba cambiando? ¿Qué es lo que cambiaba? Pues cambiaba el significado que estaban dando a lo que estaban haciendo. Y eso yo creo que nos pasa a todos. Los tres estaban haciendo una cosa muy pequeñita. Ya. Pero el tercero sabía que lo que él hacía sería pequeñito, pero el proyecto en que estaba era muy grande. Y eso le permitía conseguir algo que necesitamos todos. Todos queremos salvarnos de la insignificancia. Todos queremos salvarnos de la insignificancia. No queremos ser insignificantes. No queremos ser transferibles. Hombre, queremos que el hecho de entrar en una clase o el hecho de levantarnos sea significativo para alguien. Porque es que lo necesitamos. No podemos sentirnos insignificantes. No podemos sentir que no progresamos, no podemos sentir que no estamos haciendo nada significativo. Hablamos mucho del aprendizaje significativo, pero la acción significativa es muy importante.
Y entonces, cuando recordamos, sí, ya sé que este chico me está dando, ya sé que delante de todos los chicos todos nos hemos acordado del consejo pedagógico de Antonio Machado, Herodes, qué gran pedagogo. Bueno, de acuerdo, lo pasamos rápido. Estamos recuperando la idea de que lo que hacemos es absolutamente definitivo para la especie humana. Por eso he empezado con eso. Estamos ayudando a redefinir la especie humana. Es que depende de nosotros, de los padres, de los docentes, del resto de la tribu. Que no es un adorno lo que estamos haciendo. Y que los que nos dedicamos profesionalmente a esta tarea de humanización de la especie, tenemos un trabajo que será molesto, pero que es un trabajo muy noble. Y que nosotros respondemos a lo mismo que tenían que responder nuestros alumnos. No podemos intoxicarles de comodidad porque también necesitan vivir una vida noble. Y los que llevamos muchos años sabemos que no es verdad que sean tan miserables como nosotros les pintamos. Y responden también a las llamadas de nobleza. Y responden también a las grandes expectativas. Lo que pasa es que si prescindimos de esas expectativas, les va a pasar como cuando prescindimos de esas expectativas respecto de nosotros mismos. Pues hombre, que nos enganallamos de alguna manera. Por eso me gustaría que todos perteneciéramos al tercer grupo de canteros, porque íbamos a vivir mucho mejor, más contentos y además íbamos a hacer nuestra tarea muchísimo más eficazmente. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Y abrimos el turno de preguntas. ¿Quién quiere? ¿Nadie se va a atrever? No, contigo. A estas alturas estáis muy desmejorados ya. No, pero antes, mientras alguno se decide... Sí, mira, ya tenemos la información al final. La información sobre la Universidad de Padres está en una web que es www.universidaddepadres, todo seguido, .es. universidaddepadres.es. Sí, yo quería aprovechar, al hilo de la conferencia, llevamos una mañana hablando un poco de metodologías. No sé si se me oye. Sí. Llevamos una mañana hablando de metodologías sobre enseñanza, nuestros problemas como enseñantes. Y yo creo que esto es una muestra de que se nos está olvidando lo básico. Para enseñar y para aprender hace falta dos cosas. Un maestro, al que los alumnos le concedan la sabiduría de maestro, y unos alumnos que sean enseñables. Y esta hora ha sido de un maestro y alumnos enseñables. No ha habido ordenadores, no ha habido tecnologías, no ha habido TIC 2 ni 3. Lo que ha habido es un maestro y alumnos enseñables. Usted no podría habernos enseñado nada si yo me dedico a jugar a la pelota o a tirarle del pelo a la delante. No, sí, pero perdona que te diga que yo creo que, por supuesto, mira, cuando estamos hablando, por ejemplo, de que se ha perdido la autoridad del maestro, naturalmente que antes era más fácil al maestro enseñar porque no tenía que ocuparse de que los alumnos le respetaran y ya tenía esa tarea hecha. Bueno, habrá cambiado la situación y ahora tenemos que saber nosotros, como una tarea educativa, lo que antes ya se daba por hecho, que tendremos que agarrarnos el respeto de los alumnos. Ahora será más difícil, pero eso forma parte de nuestro trabajo también, hacer educables a los alumnos. No, hay alumnos difícilmente enseñables. Uy, no. Por ahí no. No, por ahí no paso. No, por ahí no paso. No, es verdad. Si empezamos así, empezamos bien, No, vamos a ver. Mira, os recomiendo que leáis un libro. Me pidió el autor que se lo presentara y es una de las personas más brillantes en educación. Es Daniel Pennac. Y el libro es Mal de escuela. Mal de escuela. Él fue profesor de secundaria durante mucho tiempo y cuando ya lo dejó, se jubiló, él es un escritor de fama, pues decidió escribir una escuela de la escuela que él había vivido, que es la escuela, él lo llama la escuela de los zoquetes. De los zoquetes. Bueno, es que los fantásticos, los listos, casi no los necesitan. Si van como motos. Quienes necesitan a la escuela son los alumnos no enseñables. Esos son los que necesitan la escuela.
Los otros nos necesitan hasta cierto punto. Bueno, sí, hombre, claro que nos necesitan. Esto es una exageración. Pero nosotros estamos hechos para los malos alumnos. Esos son los que nos necesitan. Y él cuenta lo que fue su vida, hasta que a mitad del libro, de repente, él prácticamente llevaba una vida casi de delincuente juvenil. Y en un momento dado dice, y en aquel momento un profesor me salvó. Y empieza a contar qué hizo el profesor. No, claro, no, es que por eso es tan difícil y por eso es tan grande educar a buenos alumnos. Eso es facilísimo. Donde tenemos que demostrar el talento es en educar a los malos alumnos. Y eso tenemos que aprenderlo porque es muy difícil. Y porque tenemos en contra la familia, las situaciones sociales, la presión de los medios de comunicación, la presión de una sociedad de consumo que va en contra de la escuela ferozmente. Pues eso es lo que tenemos. Y como eso que tenemos, tendremos que aprender a ver qué hacemos con eso. Sí, todo hay que estoy hablando de adolescentes adolescentes que son absolutamente refractarios a la escuela, absolutamente refractarios, con 14, 15 años. Yo no puedo tener, sobre mis espaldas no puede caer la responsabilidad de recuperar alumnos que ya son refractarios. Bueno, un porcentaje suficiente como para incordiar. Bueno, suficiente. No, claro. Pero vamos a ver, pero esa es una solución que tendrá que darla por de pronto el sistema educativo. ¿Solo el sistema educativo? No, pero nosotros también tendremos que saber cómo enfrentarnos con eso. Cuando yo me dirijo a los padres es porque sé hasta qué punto los padres son importantes. Cuando yo pongo como lema de todo lo que digo, lo más sabio que he oído en educación es el proverbio que dice, para educar a un niño hace falta la tribu entera, sé hasta qué punto es importante la colaboración de todas las instancias sociales. Pero dentro de nuestra capacitación de profesores, tiene que estar, ¿qué hago yo con un alumno refractario? Porque fue en Málaga, en una sesión como esta, en donde se presentaron, era de profesores, y se presentaron los mismos problemas que ahora, un poco los que me dices tú. Y en primera fila había una chica joven, que se levantó y dijo, miren ustedes, no acabo de creerme lo que estoy oyendo. ¿Por qué? Yo no soy docente, soy médico de la Seguridad Social. Y como son los dos grandes sistemas sociales que hay, el de educación y el de la Seguridad Social, quería ver qué había dentro de ustedes. ¿Qué es lo que decían? A ver si podía aprender algo. Lo que me han dicho es que hay que reciclarse, que tienen que reciclarles. Oiga, nosotros tenemos que estar con un reciclamiento permanente. ¿Hacen ustedes muchas reuniones de actualización didáctica en sus centros educativos? En los hospitales sí los hacemos. ¿Lo hacen ustedes? Pues entonces no digan quién les va a reciclar. Usted tendrá que hacerlo. Nosotros tenemos que estar al tanto de los... Segundo, imagínense ustedes que nosotros dijéramos, joder, con los enfermos de ahora. Antes venían enfermos sanos, bueno, enfermos claritos. Uno tenía una pulmonía y tenía una pulmonía. Ahora nos vienen pulmonía, con alergia, con depresión y además habiendo leído lo que ha mandado en televisión un médico que es fantástico. Si dijéramos, hombre, ya podían venir educados los enfermos de su casa, pues tenemos que apechugar con lo que tenemos. Y nosotros lo mismo. Y sí es verdad que eso exige una formación muy peculiar. En Francia intentaron hacerlo creando profesores para centros conflictivos. Porque sí es cierto que los niños conflictivos son niños muy conflictivos. En este momento nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud que hay entre un 8 y un 12% de niños y de adolescentes con graves problemas de personalidad psiquiátricos que no están diagnosticados. Eso es aproximadamente, coincide mucho con las encuestas que tenemos de los adolescentes verdaderamente problemáticos que no suben del 8%. Pero claro, el 8% hace mucho ruido. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, se ha hecho bien el encaje, incluso cuando los hay, se ha hecho bien el encaje entre los claustros de secundaria y los departamentos de orientación. Antes lo único que he oído del departamento de orientación es que eran una especie de comisarios políticos. No, los departamentos de orientación didáctica y los departamentos de gestión psicológica son absolutamente necesarios para centros
como en este momento son centros conflictivos, y donde los hay funcionan de cine porque nos quitan una cantidad de problemas tremendos. Lo que dices tú de algunos de los alumnos irrecuperables, porque muchos de ellos lo que tienen son problemas psicológicos de alto bordo, y eso sí excede a nosotros. Después, no estamos llevando bien la política de contacto con las familias. Los planes que han funcionado, que se han gastado miles de millones de dólares, los planes para evitar el fracaso escolar en Estados Unidos, que iban dirigidos a las escuelas, eran sobre todo para evitar el fracaso escolar en zonas deprimidas. Los que iban dedicados a las escuelas no tuvieron prácticamente éxito. Los que iban dedicados a la escuela y a las familias tuvieron mucho éxito. ¿Por qué? Porque aprovechaban la gran ayuda de la familia. Nosotros estamos haciendo muy poquito para traernos a la familia, y la familia, que tampoco tiene muchas ganas de venir, pues imagínate, se une el hambre con las ganas de comer. Yo creo que tenemos que darnos cuenta de que efectivamente se ha complicado mucho nuestro trabajo, pero que es nuestro trabajo. Y que el trabajo es que algunas veces tenemos que lidiar con problemas muy serios que podemos ser su única salvación. Es que la única tabla de salvación que tienen los chicos irrecuperables somos en la escuela. Es que no tienen otra. Y claro, pues tendremos que hacer, bueno, pues lo que podamos para ver si conseguimos que no se vengan abajo, que no se marginen. Quienes se marginan de los centros, quienes marginan del sistema educativo, cerca de un 65% terminan en la cárcel. Y son cosas de muy alto bordo, que tampoco se les explicamos bien la gravedad a la situación, pero por lo menos debíamos tener mejor entrenamiento para el trato con casos muy difíciles, porque es cierto que no los tenemos. Por ejemplo, las nuevas tecnologías. El único estudio fiable que tenemos de la eficacia pedagógica de las nuevas tecnologías, es decir, los que se ha hecho con un grupo que ha seguido estudiando con los métodos de siempre, y otro grupo que ha estudiado con las nuevas tecnologías, es que a los alumnos buenos prácticamente no tenían ningún tipo de mejora al estudiar con nuevas tecnologías. Que en donde tenían muchísima influencia beneficiosa eran los malos alumnos. Que las nuevas tecnologías a los malos alumnos les beneficia muchísimo. Pues tenemos que aprender a manejar esos medios que tenemos, ¿sabes? Porque si es verdad, les motiva más, pueden controlar un poco lo que hacen, se sienten. Pues vamos a ver qué se nos ocurre. Luego ya te dije que yo era optimista educativo, casi por obligación, pero vamos, creo que no nos conviene arrojar la toalla, porque es que no tenemos nada de repuesto, ¿eh? Es decir, que en ciertos casos lo que no arreglemos nosotros lo va a arreglar la policía. Y hombre, por eso estamos justo en la frontera, ¿no? Somos gente de frontera. Estamos en el terreno más disputado, estamos en la trinchera. Y claro, pues eso es muy incómodo porque la escuela ha dejado de ser un refugio, ¿no? Estamos en mitad de la batalla. Y eso es lo que tenemos, no hay otra cosa. Procurar ser más corto, ¿eh? Más breve, quiero decir. Señor Marina, yo el gran problema que tengo es que no sé dónde está la tribu. Es decir, yo creo que en una sociedad tribal quizá todo esto esté mucho más claro. En una sociedad compleja como la nuestra, con tantísima dispersión mental en todos los sentidos, mucha dispersión normativa, por ejemplo, en la educación, mucha burocracia, pero mucha dispersión también por el exceso de información con los lejanos, a lo mejor, con la gente no de la referencia cercana. Hablemos, por ejemplo, de los jóvenes con el tema del chat, con las influencias de los mayores, que se pasan por su edad, etcétera. Los agentes de socialización van cambiando muchísimo, no son tan cercanos, son mucho más complejos. Y la educación, por supuesto, creo que los profesores, los maestros tenemos una responsabilidad mucho mayor, evidentemente, ahí. Pero casi, como dice el compañero, a veces tenemos un sentimiento de bastante soledad, Clarísimo. Es decir, el sentimiento de soledad de los agentes educativos, completamente de los docentes y de los padres, es clarísimo. La razón por la que hemos tenido tal cantidad de solicitudes a la Universidad de Padres, el año pasado tuvimos 5.000 solicitudes y solo pudimos admitir a 2.000 porque como hay un sistema de tutores, la verdad es que no teníamos para más, y este año, y era solo para padres con niños hasta 9 años,
y este año, que es para padres con chicos hasta 16 años, nos podemos poner, pues no sé, pues en 10.000. Porque la gente, como tiene miedo y se encuentra muy sola, busca ayuda. Lo que pasa es que hay que buscar ayuda. Entonces, te voy a poner un ejemplo. El docente tiene en este momento una enorme sensación de soledad y de impotencia. Primera solución. Que cambiemos el chip. Se ha terminado la época del profesor aislado. Esa idea romántica del profesor en su burbujita con sus alumnos, una cosa magisterial de acercamiento. No, no. Un profesor aislado en un aula no puede educar. ¿Quién educa? En primera instancia, el centro. Y entonces, los centros que tienen buen proyecto educativo y un claustro que colabora en el centro, tienen muy buenos resultados. Por ejemplo, no tienen problemas de disciplina. Pero vamos, yo he trabajado muchos años en un centro de secundaria. Allí no se hizo ni siquiera un proyecto educativo. Claro, y es que tiene que ser... Fue nefasto, espero que lo quiten ahora, fue nefasto la separación por departamentos en los centros de secundaria. Por eso yo hablo con mi departamento. No, tú eres un profesor de este centro. Y tienes que saber muy bien que todo el centro está trabajando para lo mismo. Y que delante de ciertos problemas no puede actuar nada más que el centro entero. Y si me apuras, en contacto con los otros centros de la zona y en contacto con un elemento que podría ser muy útil y que no lo es, que son los centros de profesores y recursos. Porque necesitamos trabajar como sistema. Y entonces nos sentiríamos mucho menos solos. ¿Lo hacemos? Pues no lo hacemos. Y eso sí que dependía de nosotros hacerlo. Pues no, claro que lo podemos. Lo que pasa es muy molesto, es que es muy molesto. Es que es muy molesto no hacer los claustros durante el recreo. Pues es muy molesto. Pues deberíamos hacerlo de alguna manera. Esto lo hablo con vosotros porque somos todos del oficio. Pero es que es el claustro el que tiene eficacia educativa. Segundo punto de reunión, con los padres. Pues necesitamos colaborar con los padres porque si no, no tiene eficacia educativa. Hombre, yo lo he hecho como se me ha ocurrido. Me dirijo a los padres. Espero que dentro de poco tengamos una red a través de Internet con los padres, que ya tendrán prácticamente todos Internet, y nos comuniquemos más flexiblemente con ellos, pero no solo para darnos las notas, sino porque hacer las tutorías presenciales, la irritación que tienen los padres con las tutorías es feroz, porque están en horas de trabajo y tienen que pedir permiso para no ir a trabajar para ir a las tutorías. Pues ahora, a través de unas tutorías online se las podemos llevar en casa. Ya tenemos el centro como centro, no como conjunto de profesores, como centro. La reunión con los padres es el segundo elemento de la tribu. Tercero, los mejores proyectos que se han hecho para resolver problemas educativos grandes son en la dimensión de los municipios. Yo he hecho un plan educativo para un municipio de aquí de Andalucía, para Alcalá de Guadaira. Eso sí que moviliza a toda la tribu. ¿Quién lo debe iniciar? En principio debe iniciarlo desde el ayuntamiento, que no tiene responsabilidades educativas, de manera que tiene que ser alguien que diga, oye, ¿por qué no tratamos este problema? ¿Y cuál puede ser? Pues, por ejemplo, fracaso escolar. Si decimos, vamos a ver, vamos a explicar a este pueblo que el índice de fracaso escolar es muy alto y que eso es un problema para las víctimas y para el resto del pueblo. ¿Y qué debemos colaborar todos? Y entonces hemos hecho una metodología. ¿Y esto cómo se hace? Pues vamos a organizar, primero, vamos a marcarnos un objetivo a 3 años, que en 3 años disminuya la mitad el fracaso escolar. ¿Es bueno? Es bueno. ¿Quién puede hacer aquí? Pues puede hacerlo todos. Hombre, los primeros los centros educativos, sin duda alguna. Y después, los padres y las asociaciones de padres. Y después, el sistema de sanidad. La Asociación Española de Pediatría nos ha pedido a la Universidad de Padres que si pueden colaborar con nosotros para distribuir nuestros programas en todas las consultas de pediatría de España, porque dicen que les preguntan cosas de educación y les gustaría influir. Bueno, ya tienes a los pediatras de la zona. Y después a los policías municipales, a los jardineros del ayuntamiento, a las asociaciones deportivas. Si tú les convocas y les dices, mirad, este es un problema para todos. Tenemos que reducir el fracaso escolar en este pueblo en 3 años. ¿Te apuntas? Y si les das cosas claras y evaluables, mi impresión es que colaboren. Y los que se hacen dentro a escala municipal, es una desdicha que en España no esté municipalizado el sistema de escuelas.
y que los municipios que tenían sistema de escuela, salvo Barcelona, se hayan desprendido de ellas. ¿Por qué? Porque es que el municipio vigila sus escuelas y bueno, y se ocupa de ellas. Y los padres saben a quién tienen, no tienen que ir a la consejería, no, es que es al del municipio, oye, que en esta escuela pasa esto. Eso es hacer trigo. Y eso no hacen falta grandes presupuestos, hace falta cambiar un poco de actitud y darse cuenta de hasta qué punto eso podría mejorar las cosas. El centro como una unidad, la unidad de padres y centros, y cuando se puedan unir con otros centros. Pero no tenemos una cultura de colaboración. Porque, entre otras cosas, de la Universidad Española salimos autistas funcionales. Y claro, cuando tienes que colaborar con el otro, pues porque te va a poder resolver muchos problemas. Y vamos, te doy estas cosas porque creo que tenemos muchas formas de hacerlo. Y nos decidiremos o no nos decidiremos, pero vamos. Pero mira, en esto, yo hace un año tuve que escribir un prólogo a las obras de un gran escritor que tuvo muy mala suerte, Max Aub, y me llamó la atención la frase que él había escrito como epitafio para su tumba. Y yo ahora la repito mucho, no porque tenga ningún interés en mi tumba, sino porque parece una frase muy noble, muy animosa. Dice lo siguiente: hice lo que pude. Eso es lo que quería poner eso que quería poner en su tumba. Oye, yo creo que si nos pudiéramos ir a la tumba dentro de muchos años y que pudieran poner, pues hizo lo que pudo. Yo creo que podríamos hacer muchas cosas. Sí, yo no puedo resistir la tentación no quería intervenir, pero no puedo resistir la tentación. Decirle, por ser breve, que ha hecho mucho éxito la frase de para educar a uno hace falta la tribu. Yo creo que necesitaría una segunda parte para que se terminara de entender bien. Una de las bienaventuranzas de Jesucristo decía aquello de bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra. Alguien decía después, siempre y cuando que después de poseer la tierra sigan siendo mansos. Habría que decir, pues sí, está muy bien eso de que hay que educar toda la tribu. La segunda parte tiene que decir, siempre y cuando que la tribu esté articulada. Porque si no está articulada, lo que puede ocurrir es que puede servir esa frase para que uno se eche la culpa a los otros y cada uno no haga lo que tiene bajo su responsabilidad. La segunda cuestión que quería señalarle era una pregunta directa. Últimamente se está poniendo mucho de moda, a mí me pone los pelos como escarpias, las afirmaciones después de los estudios internacionales y de los estudios nacionales o de las pruebas objetivas, de las pruebas de diagnóstico que se aplican en las comunidades autónomas, por las cuales se viene a concluir que los resultados escolares están directamente ligados a la procedencia social, económica y cultural de los alumnos. Y se viene a presentar algo que es terriblemente, creo yo, con unos errores metodológicos gordísimos, porque es que cogen algunos de los datos y esos son los que ponen en relación. Y anulando por completo la capacidad que pueda tener la institución escolar de cambiar esa situación, de seguir de segunda oportunidad a aquellos otros alumnos que vienen de medios más desfavorecidos. Creo que esto es terrible. Yo le quería preguntar sobre ello su opinión. Vamos a ver, sobre lo primero, efectivamente el proverbio africano tiene una segunda parte que por lo menos yo utilizo, que es, la primera es, para educar a un niño hace falta la tribu entera. Para educar bien a un niño hace falta una buena tribu. De manera que son las dos cosas. Segundo, la correlación entre la eficacia, los resultados en la escuela y la procedencia social, cultural o económica sí es verdadera, pero hay que saber exactamente cómo se mide. Porque no está tan claro que alumnos de renta muy alta vayan a sacar todos muy buenas notas. En Madrid se ha hundido alguno de los colegios de élite porque la educación permisiva se ha dado por franjas. La educación permisiva ha sido la educación lo que la mixomatosis al conejo. O sea, y entonces, durante una época, la educación permisiva fue fundamentalmente de clases altas, o de clases medias altas más bien. No de clases bajas, que creían que la educación era la salvación que tenían sus hijos. Y entonces exigían muchos y salieron gente fantástica. Entonces, en ese momento, resulta que la influencia social de la familia
actuaba, pero de otra manera distinta. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha demostrado en varias pruebas que los hijos de inmigrantes orientales sacaban en el SAT es, digamos, el test de inteligencia que decide la vida de un chico y de una chica en Estados Unidos. Como saques mal los resultados en ese test, se acabó. Ya es casi un marginal universitario. No es. De manera que es una cosa importantísima. Entonces vieron que los hijos de inmigrantes orientales sacaban entre 7 y 12 puntos más que los universitarios blancos americanos, o los aspirantes blancos americanos. Entonces cuando dijeron, ¿pero qué pasa? ¿Es que son más listos? No, porque esos mismos alumnos que iban a Japón sacaban menos resultados que los japoneses. Entonces, lo que vieron es que lo que estaba influyendo ahí es que la presión de los padres sobre los niños y sobre los adolescentes para que se tomaran en serio la escuela era tan sumamente fuerte que entonces esos niños tenían no solo muy buenos resultados escolares, sino que ese efecto en los test de inteligencia, que son muy peculiares, que les hacía estar por encima de los americanos. De manera que era la procedencia social, pero ya ves que una procedencia social que no tiene nada que ver con lo que hacemos. El grupo de inmigrantes orientales presionaba mucho sobre la enseñanza y efectivamente tenía influencia en los resultados escolares. Por eso sí tienen, pero hay que saber qué es lo que se mide, porque así a voleo no se puede saber. Está claro que familias no tanto muy desestructuradas como muy desestructuradas y en zonas de alto riesgo lo tienen muy difícil los niños, y por eso hay que llevar hacia allí atención prioritaria. Sobre este tema de las correlaciones ecológicas, ¿no? Que es una metodología de análisis. Tuve ocasión en estos 2 últimos años de leer sobre un debate precisamente en Estados Unidos en torno a este tema, no solamente este caso que ha nombrado, que me pareció bastante curioso, también sobre la distribución de las poblaciones afroamericanas, los resultados, en fin. Pero lo que sí que también he notado, la respuesta que ha tenido por un sector muy grande de analistas de sistemas. El problema que hay en todo este tipo de correlaciones poblacionales o correlaciones ecológicas en general es el problema asociado a la interpretación de los resultados, puesto que son procesos con un elevado grado de contingencia y es prácticamente imposible. Y he recordado ahora lo que decía durante la exposición: cuando se toman análisis sobre cosas concretas pueden dar algún resultado. Todos estos trabajos que se han hecho en Estados Unidos están siendo muy contestados en esos aspectos. Pero hay una cosa más triste como colofón de todos esos trabajos, y es que estas últimas leyes que están saliendo sobre la inmigración, también, por desgracia, he estado viendo trabajos del mismo tipo que son en los cuales se han basado los políticos que han apoyado estas leyes. Y son del mismo exacto tipo, o sea, el mismo. Con lo cual el tema es bastante grave. Y curiosamente, como han dicho aquí al lado, pues es preocupante porque está transmitiéndose esa idea pseudocientífica. Es científico el planteamiento del análisis. Sí, pero las correlaciones ecológicas, sabemos los que trabajamos en investigación aplicando metodologías de ese tipo, que es muy delicada la elección del modelo. En España, en Estados Unidos hubo un gran escándalo con un libro que se llamaba La curva de Bell, de Herstein, que lo que decía es que no se debían, que la inteligencia dependía prácticamente de condicionamientos genéticos, y que los afroamericanos no tenían posibilidad de aprender y que por lo tanto era absurdo gastar dinero en planes de estudios dirigidos a los afroamericanos. Entonces ahí hubo todo un grupo, porque claro, en los asuntos científicos hay también mucho camelo, si no son científicos, y hubo una serie de políticos que lo apoyaron, y hubo una crítica feroz de los mejores especialistas en estudios psicométricos o en estudios de inteligencia, por ejemplo, en Sternberg, como también lo ha habido acerca de el tomarse tan en serio los test de inteligencia. Los test de inteligencia, que son muy útiles
para detectar retrasos fuertes, así como se aplican, este niño, le ponemos ahí, bueno, este niño parece que no, realmente no valen para nada. Y de hecho, Robert Sternberg, que ya te digo que ha sido durante mucho tiempo la mayor autoridad en test y en teoría de la inteligencia, dijo que él se pasó hasta los 13 o 14 años con la idea de que él era absolutamente tonto porque daba unos resultados en los test de inteligencia catastróficos. Hasta que ya una profesora, también hay una profesora de Salvo, le digo, oye, mira, no hagas caso porque lo que pasa es que tú te pones, ya tienes la idea de que vas a sacar mal en los test de inteligencia y acabas poniéndote en un estado de nervios que sacas mal en los test de inteligencia. De manera que hay que ser muy cautos con las mediciones, y en el caso ese que de Herstein, el de la curva de Bell, fue realmente feroz la crítica que le hicieron. Pero es que todas las mediciones educativas son complicadas. Por ejemplo, ¿qué pasa con los resultados de PISA? Hombre, los resultados de PISA que miden resultados en distintas áreas de conocimiento, pues dicen lo que dicen, que es que unos chicos, el porcentaje de chicos que lo hacen bien es tanto en cada país. El sistema educativo, eso ya es más complicado. Nosotros en la Universidad de Padés acabamos de hacer un estudio sobre la escuela finlandesa, que la escuela finlandesa es muy buena. Es muy buena, entre otras cosas, porque tienen algo de mucho sentido común, que también lo tiene, o por lo menos Obama está intentando hacerlo en la escuela americana, que es un lema sencillísimo: no child left behind, ningún niño se queda atrás. Porque si en el momento que se detecte que está quedando atrás, ese es el momento de intervenir. Porque si esperamos a ver el fracaso escolar cuando llega a sexto de la ESO, no tiene solución. Pero si se empieza a ver en primero de primaria y dices, no, es que este niño no se va a retrasar. Este niño no se retrasa. Entonces es mucho más pequeño. ¿De acuerdo? Yo estuve viéndolo con la consejera de Educación de la Embajada de Finlandia, y luego una de nuestras colaboradoras ha ido a ver las escuelas de Finlandia. Y ya la embajadora, la agregada de Educación, me dijo, estamos preocupados porque es verdad que la calidad académica de nuestras escuelas es fantástica. La profesión de maestro está muy valorada y no es que tenga un sueldo así muy espectacular. Pero además hacemos unas cosas. En las 15, el ingreso en las 15 facultades de pedagogía que hay, que se encargan de surtir a todos los maestros y a todos los profesores, a todos los docentes, tiene una nota de corte muy alta y la gente se queda fuera porque no hay plazas suficientes. Y segundo, a lo largo de toda la carrera hacemos todo lo posible para que los alumnos más brillantes se dediquen a la escuela primaria. En vez de decir, no, mira, lo tuyo es a ver si llegas a secundaria y mejor si llegas a universidad. No. Los mejores talentos pedagógicos que se vayan a primaria. Y eso nos ha funcionado bien. Pero hay algo que estamos haciendo mal. El índice de suicidios en Finlandia de gentes adolescentes es el mayor de Europa. Pues algo le estamos haciendo mal. Y otra cosa, que lo acaba de publicar el Instituto sobre la Violencia de Valencia. El índice de violencia doméstica en Finlandia es el mayor de Europa. Mucho mayor que el español. Dices, pues aquí hay algo que no me cuadra. Y lo que hay que decir es que, mira, cuando se hace una medición educativa, no podemos extrapolar los resultados. Lo único que nos dicen es que hacen las multiplicaciones mejores que las españolas. Punto. Y la escuela, vamos a ver si descubrimos otros procedimientos de evaluación, porque es que si no podemos hacer un pan con unas tortas, ¿eh? Gracias. Sí, dos cosas brevísimas. Una, un comentario sobre las pruebas PISA que me parece muy interesante. Las que mejor se han estudiado, las últimas de 2006, que se dedicaron fundamentalmente a ciencias, si las recordáis, lo que mostraban eran supuestos prácticos muy interdisciplinares y muy complejos. Yo recuerdo aquel, por ejemplo, supuesto del deterioro del pórtico de las Cariátides, en donde se empezaba planteando el problema de que se estaban deteriorando las figuras del pórtico de las Cariátides y entonces tenían que tomar decisiones
ojo al tema de integración de conocimiento y de competencia y tal, y entonces se hacía una serie de mediciones y se iba llevando al alumno por un camino de que comprobara si cuando una caliza es atacada por un ácido pierde masa o no pierde masa, es decir, lo llevaba por un camino, digamos, de investigación en este caso sería escolar, en donde iban, primero había interdisciplinaridad, es decir, estaban planteando cuestiones que no eran de un área o de otra, sino en realidad de varias áreas, porque partía de un asunto cultural, de un asunto social. Segundo, estaban planteando problemas y le estaban pidiendo que pusiera en juego el bagaje de conocimientos que tenía. Y efectivamente, ante problemas como eso, ¿cómo van a responder bien nuestros alumnos? Si nuestros alumnos lo que están recibiendo es una enseñanza primero fragmentada, luego desconectada de la realidad, y luego no problematizada. Bueno, nada más que quería hacer ese comentario, digamos, para explicar un poco el tema de por qué creo que es imposible triunfar incluso en las pruebas PISA, que por otra parte no me inspira mucha simpatía por otro motivo, ¿no? Pero al menos en esto habría que reconocer que es que no pueden nuestros alumnos triunfar en eso si lo que están recibiendo en nuestras escuelas y en nuestros institutos va por otra línea. Y luego quería dejar en el aire un proyecto, una sugerencia, que es, cuando hemos estado hablando de la tribu y todo esto, yo creo que esto es un tema muy importante, es decir, aquí tiene que haber un pacto social, porque político no lo va a haber, tiene que haber un pacto social por la educación. Esto es un empeño común, tenemos que estar todos, pero es que se han roto los hilos de conexión del profesorado con la administración, del profesorado con la familia, del profesorado con el alumnado. Creo que sería muy interesante ver en qué momento se han roto y por qué. Es decir, que estudios que vayan, si se quiere, a la historia reciente, pero que en definitiva son estudios históricos, que podrían ver cómo en un momento clave se ha roto cuando, digamos, cuando se cierra el proceso legislativo de la LOCSE, ahí se produce una fractura grande de la administración con respecto al profesorado, de la cual no se ha recuperado todavía, ¿no? Y yo creo que eso hay que recomponerlo, pero hay que ver dónde está la fractura, porque una fractura no se puede recomponer si no se sabe de qué tipo es, ¿no? En un momento determinado en que estábamos, en los años 70 y 80, en aquel rollo, digamos, de la gestión democrática de los centros, la unión de profesorado y alumnado era grande por una serie de motivos. Pero ha llegado un momento en que hemos empezado a ver a los alumnos como enemigos y ellos han empezado a vernos como extraños. Hay que analizar dónde está la fractura, porque eso hay que recomponerlo, ¿no? En un momento determinado, cuando ha habido proyectos comunes, estaba recordando ahora del área de Madrid, el proyecto de Trabenco, por ejemplo, de trabajadores en comunidad, ¿no? que es un centro muy interesante porque empezó con padres y profesores conjuntamente y mantiene todavía ese proyecto. Cuando hay proyectos comunes es muy interesante, pero cuando empezamos a ver a los padres como enemigos y los padres empiezan a pedirle a los profesores responsabilidades por cosas que no tenemos por qué responder, ahí se produce una fractura. Entonces yo lo que quería simplemente dejar, no tengo soluciones lógicamente, pero sí es interesante, creo que empezamos a ver dónde están las fracturas, cómo se han generado y cómo podemos empezar una terapia sobre esa fractura, porque si no, no va a haber tribu. Fíjate, hay en Estados Unidos, todo esto que os he dicho podéis verlo en la Universidad de Padres. Tenemos un banco bibliográfico muy poderoso y muy útil porque son lo mejor que se está haciendo ahora, resumido capítulo por capítulo, de manera que es muy fácil de hacer. Está teniendo muchísimo éxito unas iniciativas que se llaman Movimiento para el Desarrollo de los Adolescentes, que es un poco la misma idea de la tribu, pero todavía en un dominio más estrecho, casi por barrios. Entonces, es un grupo de los centros de un barrio, los padres de un barrio y las autoridades municipales de un barrio se unen para hacerlo así, para intentar resolver un problema educativo. Con una ayuda que en este caso en España la está poniendo en práctica la Fundación Bertelsmann, que es ayudar a constituir pequeñas fundaciones educativas que no tengan nada más que la circunscripción de un barrio. Es decir, es la fundación educativa del barrio de no sé qué para la mejora de la escuela. Y entonces, con el apoyo, digamos organizativo de la fundación, las personas interesadas en mejorar la educación para ese barrio, que algunas veces son barrios muy conflictivos, se unen y empiezan a hacer cosas a nivel del barrio. Yo creo que ese tipo de iniciativas nos permitirían volver a hacer una urdimbre educativa que es verdad que se ha perdido,
y que tendría muy buenos resultados, porque la influencia educativa de los barrios es absolutamente colosal y eso tenemos además documentación muy seria sobre el asunto. Es ese tipo de iniciativas que yo creo que deberíamos animar. Bueno, me dicen que hay que cortar. Bueno, cortamos ya definitivamente, ya no hay, esta tarde no hay nada, pero bueno, muchas gracias por asistir, por estar con nosotros y además por haber apoyado este seminario que esperamos repetir el año que viene con otro tema, pero que también contar con vosotros. Gracias. Cito también a él, como todas las personas que han pasado por esta mesa, se ha empeñado. Y bueno, voy a dar unas cuantas notas biográficas y bibliográficas de José Antonio. Lo que pasa es que yo creo que en este caso, ahora mismo lo que él más le importa, aparte de sus libros, evidentemente, es el proyecto de la Universidad de Padres, que además es... Bueno, creo que le está comiendo la vida, pero es una tarea en la que ha emprendido una labor importantísima. Tiene una página web que podéis entrar, muy interesante, y es ahora mismo su proyecto vital. José Antonio Marina es catedrático excedente de Filosofía en el Instituto Madrileño de la Cabrera y doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia. Es una de las personas que además contribuyó en otro sello editorial que no es del Grupo Planeta, pero contribuyó muy importantemente a divulgar la filosofía. Su libro Elogio y refutación del ingenio tuvo el premio Anagrama de ensayo y después tiene bastantes premios más por el resto de su obra filosófica. Y después tiene la otra faceta de educador, en el que también tiene una cantidad de obras importantes y un proyecto que afortunadamente publicará en la editorial Ariel basándose en la experiencia de la Universidad de Padres sobre educación. Yo quiero resaltar en él también otro proyecto importante que tiene aquí en Andalucía, que es el Observatorio de la Lectura. Él lo preside los estudios que hacen y como todo va relacionado, pues en realidad lo que ellos observan del panorama de la lectura en Andalucía tiene mucho que ver con la educación. El título que nos dio de su conferencia se llama La educación del talento, pero bueno, venís a oír a José Antonio, tienes la palabra. Del sistema educativo estándar. Bueno, ahora sabemos que ha funcionado bien en los cursos de primaria y no funciona en los cursos de secundaria. Pues ¿por qué? Porque la relación entre los alumnos es muy complicada. Y sí es verdad que la integración en los primeros cursos era muy buena y evitaba discriminaciones aceleradas, pero después para que el niño progrese tiene que tener una discriminación positiva. Ese niño necesita otro tipo de cosas. Bueno, pues lo aprendimos de la práctica porque no podíamos aprenderla de otra cosa. Yo a estas alturas de mi vida, en que Ana ha sido muy amable, yo no soy catedrático en excedencia, soy catedrático jubilado, que es otro asunto, pero vamos, te lo agradezco mucho, la gentileza. Ahora tengo que elegir los temas a los que me voy a dedicar. He tratado en mis libros de muchas cosas, he tratado sobre la inteligencia, sobre los mecanismos de la creatividad, sobre el lenguaje, sobre la voluntad, tema verdaderamente importante para la educación, sobre por qué hemos perdido el concepto de autoridad, sobre los sentimientos, sobre la religión. Y al final creo
que la gran creación de la filosofía... Bueno, lo que yo estoy intentando es hacer una teoría de la inteligencia que empezase en la neurología y terminara, sin que yo pensara que iba a terminar ahí, que terminara en la ética. Menos mal que ahora grandes neurólogos como Gazzaniga, lo último que acaba de publicar es el cerebro ético, con lo cual ahora me parece que fui un adelantado de la neurología actual. Pero en este momento me parece que a lo mejor que puedo dedicarme es a la educación, no solo a la enseñanza, sino a la educación como gran función, entre comillas, metafísica. ¿Por qué digo esto? Mirar, cuando lo que caracteriza a nuestra especie, lo que caracteriza a la especie humana, y por lo que deberíamos definirla, es porque es la única especie que educa a sus crías. Y que, por lo tanto, deja a sus crías no solo una herencia genética, sino que deja también una herencia cultural. Gracias, Ana, por la presentación. A mí me encanta hablar con profesores, para empezar diciendo que yo soy un optimista educativo, porque además creo que hay dos situaciones vitales en que tienen que ser estructuralmente optimistas, que es la situación de padre y la situación de docente, porque si no somos optimistas, mejor que nos dediquemos a otra cosa. Y casi todo lo que yo he aprendido sobre educación lo he aprendido de animales, y no es porque haya tenido profesores animales en la facultad, porque yo llegué a la pedagogía por otro lado, sino por tres anécdotas. La primera es una anécdota, recuerdo de un profesor de pedagogía americano, entró y dijo a sus alumnos: miren ustedes, he dedicado este verano a enseñar a hablar a mi perro. Está ahí fuera, entonces si ustedes quieren, le digo que pase y que les haga una demostración. Los alumnos aplaudieron con entusiasmo, entonces el profesor salió, introdujo al perro, el perro se sentó delante del estrado, pasaron 5 minutos, el perro no dijo nada, pasaron 10 minutos, el perro no dijo nada, y ya un alumno se levantó y dijo: señor profesor, su perro no habla. Y el profesor dijo: bueno, esto les va a servir mucho para su profesión. Yo he dicho que he enseñado a hablar a mi perro, no que mi perro haya aprendido. Bueno, tenía razón antes Francisco al decir, el aprendizaje se da siempre por parte del alumno. Eso es siempre en primera persona. En último término, el acto de aprender es un acto personal e intransferible. Aprende el alumno y si no, pues no podemos hacer nada. El segundo ejemplo era de un caballo. En los años 20 apareció en Berlín un tal profesor von Osten diciendo que había enseñado las 4 reglas aritméticas a un caballo, que ha pasado a los libros de psicología como Hans el Listo. Y que entonces pedía al Instituto de Ciencias de Berlín que investigara el caso. El procedimiento que seguía el profesor von Osten es que enseñaba al caballo una hoja donde estaba el problema que tenía que resolver, 7×7, muy ambiciosos, siempre que sean sobre funciones muy concretas que se puedan medir, que se puedan aislar con facilidad. Los terceros animales que me enseñaron pedagogía iban ya por otro lado. Nosotros lo que desarrollamos es el talento práctico, que es la gran inteligencia. ¿Cuál es la diferencia entre talento práctico y talento teórico? El talento teórico resuelve problemas teóricos. Y los problemas teóricos se resuelven cuando conozco la solución. En cambio, los problemas prácticos no se resuelven cuando conozco la solución, sino cuando la pongo en práctica, que suele ser lo complicado. ¿Por qué? Porque en el momento de ponerlo en práctica, las ideas solo no funcionan. Funciona la situación, funcionan los deseos, funcionan los miedos, los del profesor, los del no profesor, las expectativas, el pesimismo, el optimismo, el aburrimiento. Y entonces en toda esa maraña situacional, hombre, si tenemos suerte hacemos un clarito a ver si puede haber transmisión o construcción o lo que sea de conceptos y de ideas. Porque una clase es una situación de alto contenido emocional por las dos partes, por parte del profesor y por parte del alumno.
Y entonces lo que en teoría parece que iba a funcionar, a lo mejor en la práctica no funciona. Y ese es el ejemplo que yo pongo a mis alumnos. En los años 50 del siglo pasado hubo en China una plaga de ratas que se comía las cosechas de arroz. Entonces el gobierno, que no tenía dinero para una campaña sistemática de desratización, se le ocurrió una idea teóricamente magnífica. Somos 1.000 millones de chinos, si cada chino mata 3 o 4 ratas, nos quitamos de en medio la plaga de ratas en un pispás. Y para motivar al chino a que matara ratas, quien se presentaba con un cadáver de rata en la comisaría, se le daba una propinilla. ¿Por qué no funcionó? Pues porque el gobierno no pensó que los campesinos iban a hacer cuentas y a comprobar que era más rentable criar ratas que plantar arroz. Y entonces metían las ratas en las jaulas, dejaban que se reprodujeran, hacían la escabechina de ratas, cobraban y ya está. ¿Cuál es la enseñanza? Pues que nosotros tenemos que estar muy pendientes de lo que funciona y de lo que no funciona. Porque la teoría no nos asegura en absoluto que vaya a funcionar en la práctica. Por ejemplo, en teoría era muy buena la integración de las personas con alguna discapacidad dentro, y después le enseñaba varias cartulinas. En una estaba la respuesta verdadera y en las otras eran respuestas falsas. Entonces, cuando llegaba la respuesta verdadera, el caballo daba con la pata en el suelo. En presencia del profesor von Osten, en ausencia del profesor von Osten, y por fin los miembros del Instituto de Berlín dieron un informe que se notaba que estaban muy cabreados, diciendo: no creemos que el caballo, no creemos que Hans haya aprendido las 4 reglas aritméticas, pero se comporta como si lo hubiera aprendido. El único que debía estar más molesto que los demás, que fue el profesor Funks, que también ha pasado a la historia solamente por esto, siguió estudiando el asunto y por fin descubrió qué es lo que había pasado. Porque en un momento en que durante la prueba él estaba enseñando a Hans las cartulinas con las soluciones sin saber si le estaba dando la solución buena o la solución mala, entonces Hans no dio pata con bola, se desconcertó, se puso nerviosísimo. Y entonces el profesor Funks descubrió que es verdad que había aprendido algo, no a sumar, a restar y a multiplicar, sino a percibir algo que hacía, o algún olor, o alguna actitud o algún embaramiento que hacía el experimentador cuando le estaba dando la solución verdadera. Entonces, cuando veía eso, no sabía qué era, daba con la pata, le daban un poco de azúcar y ya está. ¿Por qué esto me pareció a mí interesante como principio pedagógico? Pues porque con nuestros alumnos nos pasa un poco lo que le pasaba a Hans el Listo. Nuestros alumnos están aprendiendo siempre algo, pero no sabemos qué. Y entonces toda nuestra sabiduría pedagógica es intentar aumentar la probabilidad de que aprendan lo que nosotros queremos que aprendan. Pero que se trata solo de cuestión de probabilidad. ¿Por qué? Y con esto contesto algo que ha dicho antes el profesor Delgado. Porque la situación de aprendizaje, entre otras cosas por ser cuestiones de personas, es de tal complejidad de factores que en el momento que para hacer una prueba rigurosamente exacta aislamos solo un factor, estamos de alguna manera falseando ya el fenómeno. De manera que los estudios que hay experimentales sobre procedimientos educativos funcionan siempre que no sean